Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor. Y tenemos allí en el fondo a unos hermanos que hoy han decidido presentar a ese precioso niño que tienen ahí y han venido con la abuela del niño y con los suegros tuyos, ¿verdad? Y yo le voy a pedir que antes de pasar adelante escuchen esto, porque miren, cuando uno va a la palabra de Dios, uno como padre o como abuelo dice, bueno, y a los niños cuando nacen ustedes en las iglesias evangélicas, ¿qué le hacen? Porque cuando uno era católico, y yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí venimos del catolicismo, pues nos llevaron a la pila bautismal, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué se van a acordar? ¿Qué se van a acordar? Y le decía al cura a la madre, ¿cómo le vamos a poner? Y la madre decía, póngale Juanito como su padre. Decía, no, que cómo le vamos a poner, que es muy cabezón y no entra en la pila bautismal. Y ahí nos bautizaban. Y automáticamente ya formábamos parte de la iglesia. Ya si moríamos, ya nos íbamos al cielo porque ya el niño estaba bautizado. Y eso es lo que practicamos durante toda la vida, por tradición, por imposición o por lo que fuera. Pero cuando uno comienza de grande a leer la Biblia, uno no encuentra ni un solo ejemplo en la Biblia de eso que les acabo de comentar ahora, ni uno. Vamos a ir, por ejemplo, al niño o al personaje más famoso de todos los tiempos. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Sus padres cómo se llamaban? José y María. ¿Qué hicieron José y María cuando les nace el niño? Lo llevan al templo a los 8 días porque recuerden que José y María no eran de Tacoronte, no eran de Venezuela ni de Colombia. ¿De dónde eran? Eran de Israel, eran judíos. ¿Y qué hacen los judíos hasta el día de hoy y en aquellos tiempos cuando nace un niño, un varón? Lo llevan en aquel tiempo al templo, hoy en día a la sinagoga, y le hacen la circuncisión. Y así ya entra a formar parte del pueblo de Israel. Y allí es cuando al niño, ya una vez circuncidado por un rabino que se dedica solamente a eso, se llama el Moel, porque es una operación que hay que saber hacerla. Y algunos preguntarán, ¿y por qué se circuncida al niño a los 8 días y no a los 7? O a los 10, o a los 20. Porque es el momento en el que más alta está la coagulación. Y si se hiciera en cualquier otro momento, tal vez el niño podría morir desangrado. Y el Señor sabe que en ese momento es cuando hay que hacer eso, en el niño. Y en ese momento se le presentaba en sociedad y se decía, este niño se va a llamar fulanito de tal, Yeshua HaMashiach, como después se le conoció al Señor Jesús. Yeshua, así se llamaba. Pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno encuentra que tiempo más tarde se le presentaba al Señor. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, solamente es para el primogénito. Yo fui primogénito. ¿Ve? Yo fui el que abrí la matriz de mi madre. Yo fui el que hice padres a mis padres. Ya mi hermana, ya cuando ella nació, ya mis padres eran padres. Y la Biblia dice que el que abre matriz, tanto de humano como de bestia, como de animal, tenía que ser consagrado 100% a Dios. Es decir, ese niño, o esa niña, o ese animal primogénito, tenía que ser dedicado exclusivamente para Dios. Y si usted no quería dedicarlo 100% para Dios, tenía que llevar al templo un sacrificio y redimirlo, que la palabra redimir significa comprar, ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentaba al niño y se le dedicaba, como al Señor Jesucristo lo querían dedicar sus padres, porque Él nació para eso, para vivir única y exclusivamente para el Padre, para hacer su voluntad, se le dedicaba y allí se oraba. Y entonces el sacerdote o el rabino de turno lo tomaba, lo cogía en brazos y oraba por el niño. Y había momentos en los que había una palabra profética para los padres, para el niño no, porque el pobrecito con poquito tiempo no se enteraba de nada. En el caso del Señor Jesucristo, Simón, que fue el hombre que oró por él, dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Porque él sabía que ese niño sería hombre y cuando fuera grande moriría en una cruz y iba a redimir a toda la raza humana con su sacrificio perfecto en la cruz. Amén, hermanos. Y entonces se ha quedado como costumbre, no es un mandato bíblico, ojo. Yo quiero ser muy claro en esto, no es un mandato bíblico que sí o sí los padres tienen que hacerlo, no, pero es una buena costumbre, ¿sabe? Y hay costumbres que sería bueno mantenerlas,
Aunque no sean, digamos, mandamientos bíblicos, pero hay costumbres que es bueno tenerlas. Y una costumbre es que cuando los padres tienen un hijo o varios, lo que hacen es que vienen a la iglesia y dedican, oran, piden que se ore por el niño o por la niña para que el Señor lo cuide, para que el Señor lo bendiga, para que el día de mañana el Señor lo proteja y lo use. Y también, por supuesto, oramos ¿por quién? Por los padres. Porque ese niño está bajo la tutela de sus padres. Porque los niños no son del Estado. Los niños son de los padres. Y los padres son los responsables delante de Dios de educar a sus hijos en la palabra del Señor. Y hay que orar por los padres para que el Señor les dé sabiduría, tanto al papá como a la mamá. Porque el domingo pasado, si no recuerdo mal, oramos por otro niño. Fue el domingo, ¿no? Oramos por una niña, perdón. Es que ya tienes tanto ya, es que ya no sé, ya me vuelves loco. Oramos por una niña, ¿no? Oramos por Ruth y dijimos que según la Biblia, y esto sí es así, la mamá le transmitía a los hijos la fe. Porque la palabra fe en hebreo es emuná. Y dentro de la palabra, dentro del término emuná, está la palabra que significa en hebreo mamá o madre. Entonces la madre le transmitía la fe a los hijos, pero ¿y qué hacía el papá? Le transmitía el conocimiento. Entonces el niño aprendía a leer la Biblia en casa, el niño aprendía los primeros versículos en casa, porque el papá cuando el niño era grande y se levantaba desde la mañana, cuando caminaban, cuando entraban, cuando se acostaban, todo el día le estaba enseñando la palabra de Dios a los hijos. Y entonces el niño crecía en el conocimiento de la palabra y luego en casa recibía la fe para creer en el Señor y poner en práctica el conocimiento que el papá le implantó. Entonces la función de ustedes es muy importante, porque el niño aprenderá el buen o el mal ejemplo ¿de dónde? De sus padres. La casa es una escuela donde aprenden principios que no van a aprender, y por lo menos aquí en España, nunca en la escuela, porque ya prácticamente vivimos en una sociedad sin moral, sin principios, sin nada. Entonces, ¿dónde aprenden hoy por hoy? ¿Qué es responsabilidad? Yo menos mal que ya mis hijas ya están prácticamente criadas, ya una casada, pero hoy en día ser padre, hermanos, que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Porque con toda la basura que le están metiendo las criaturas en las escuelas y con todo el bombardeo de las redes sociales y con toda la mala influencia del mundo, ya les puede dar el Señor a ustedes sabiduría para enseñarle a vuestros hijos en casa, porque repito, en la calle no lo van a aprender, todo lo contrario, lo que es el respeto, lo que es el amor, lo que es la obediencia, lo que son los modales que aprendimos de toda la vida en nuestros hogares, pero que lamentablemente se están perdiendo. Entonces ellos han decidido, yo no les dije nada, no se ha impuesto nada. De ellos salió decir, pastor, nosotros queremos presentar nuestro hijo al Señor, queremos que oremos por él y que al mismo tiempo oren por nosotros para que el Señor nos use y nos bendiga, para que podamos serle un buen ejemplo a él durante toda su vida. ¿Ok? Entonces ese es el motivo por el cual hoy han venido los papás o los suegros, la abuela. Y yo les voy a pedir, por favor, a ustedes, si pueden pasar un segundito a los papás con el niño, sí. Y quiero que ellos lo presenten. Adelante, hermanos. Yo conozco a este muchacho hace muchísimos años, no del tamaño del hijo que va a presentar hoy, pero casi lo conozco hace muchísimos años. Y estamos muy contentos en esta tarde de que ellos como padres, adelante, hermano, quieran presentar a su niño, que el nombre era Aiden. Miren qué belleza. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Dice, ¿este quién es? Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué ustedes quieren dedicar su hijo al Señor? ¿Por qué quieren que oremos hoy en la iglesia? Porque quiere que queremos que usted durante toda la vida, lo que él viva en los caminos del Señor, siguiendo su ejemplo. Porque quieren que su hijo siga durante toda su vida los caminos del Señor. ¿Y dónde va a aprender esos caminos? A través de vuestras vidas, a través de vuestros testimonios. Y es una bendición muy grande cuando podemos poner nuestros hijos en las manos del Señor y confiar de que el Señor los va a cuidar, los va a proteger, ¿verdad? Y estamos convencidos de que la oración que vamos a hacer en esta tarde, Dios va a tomar muy buena nota, y vamos a orar también por los papás, por los abuelos, por la abuela, para que el Señor les dé mucha fuerza y sabiduría, para que esta criatura, que aquí lo ven ahora tiernito, jovencito, pequeño, pueda crecer con una base, con un fundamento en la palabra de Dios, que es lo que le va a dar estabilidad a él
y a todos y a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Voy a pedir a la iglesia un segundito, por favor, que se ponga de pie. Voy a pedirle a Elena, a Anderson, si pueden venir un segundito. Vamos a orar por ellos. Qué alegría, qué bendición tenerlos esta tarde con nosotros acá. Gloria a Dios, qué bueno. Siempre me ha gustado la piel de los niños. Esa piel limpita, sin callos. Qué bendición, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 8 meses y medio. 8 meses y medio. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a orar por ellos, ¿sí? ¿No? Estaba ahí Anderson, no te veía. Gracias al Señor. Hermanos, levantamos nuestras manos, bendecimos a esta joven pareja con este niño hermoso, a sus familiares que están con nosotros. Padre Celestial, muchísimas gracias de todo corazón, Dios mío, por el privilegio que nos das en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, orar por matrimonios, orar por familias, orar por niños, Señor, para que te conozcan, para que nunca se aparten de tus caminos, sino que te amen, te respeten, te veneren, Señor, y ellos puedan tener una base, Señor, para crecer y para madurar el día de mañana, y cuando vengan los ataques y los problemas de la vida, ellos sepan a quién clamar y sepan en quién han creído, porque la fe de sus padres y el conocimiento de ellos lo van a transmitir a esta criatura, para que en el nombre de Jesús sea un niño bendecido y fuerte, espiritual y físicamente, y tú lo guardes todos los días de su vida. Oramos por sus padres, Señor, por esta joven pareja, para que tú los des mucha sabiduría al papá, a la mamá, también a los abuelos, a todos, para que juntos puedan educar y formar, Señor, y educar a este niño en el temor de Dios. Señor, los bendecimos y te damos gracias por sus vidas y pedimos que tú los guardes y los llenes con tu gracia y con tu presencia cada día de su vida. En el nombre, el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, los encomendamos a ti y te damos la gloria y la honra por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertes aplausos. Aleluya. Gloria a Dios. Enhorabuena. Me alegro mucho. Gloria al Señor. Qué bueno. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Ustedes saben que en español, en castellano, existen diferentes versiones de la Biblia. No diferentes Biblias. La Biblia es una. Pero el idioma que nosotros hablamos, que es un idioma muy rico, créame, un idioma con muchos adjetivos, un idioma que tiene muchas formas de decir una misma cosa, es una lengua viva, no es una lengua muerta, lo cual quiere decir que va evolucionando. Y como se habla hoy en día, no tiene nada que ver como se hablaba, por ejemplo, en España, la cuna de este idioma, hace 500 años. Yo tengo en mi oficina una Biblia, la primera Biblia que se tradujo al castellano completa, en el siglo XVI, y usted la puede leer, pero es como un idioma raro. Por ejemplo, la H, que en nuestro idioma perdió su sonido original, simplemente se pone la H para cuestiones ortográficas, pero no por cuestiones de pronunciación. Es decir, usted puede poner, por ejemplo, la palabra hermano con H. Se escribe con H, ¿verdad? Sí. O sin H, ¿y cómo suena? Igual. Pero la H, que todavía en otros idiomas, como por ejemplo el portugués, el gallego y otros, mantuvo su pronunciación original, es sonido F. Por eso a veces los portugueses dicen falamos, ¿no? Falamos y todas esas cosas. Bueno. ¿Cuántas palabras se han metido en los últimos años en nuestro idioma que hace 10, 15 años atrás no existían? Dígame una. A ver, los jóvenes, esos lenguajes tan raros que ustedes emplean. Dígame una palabra que hoy en día es normal, que hace 10, 15 años atrás no existía, no se usaba. No te oigo. Weekend. Bueno, esa es una palabra inglesa. Sí, el fin de semana. Pero, por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es Facebook? ¿Nadie sabe lo que es Facebook? Si están todo el día tiqui, 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 tiqui. Y YouTube. Y pendrive. Y tantas cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero eso qué es? Son palabras que hoy en día se emplean normalmente. Totalmente. Bueno, el idioma de la Biblia
Es decir, el mensaje de la Biblia siempre es el mismo. Lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Pedro, los apóstoles, es lo mismo que yo voy a predicar hoy. Pero el lenguaje, el idioma ha cambiado. En primer lugar, los idiomas de la Biblia no son los que nosotros dominamos o los que nosotros usamos. Todo lo que llamamos Antiguo Testamento, salvo algunas excepciones en arameo, se escribió en un idioma llamado el hebreo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Las traducciones fueron, con el paso del tiempo, ayudando a las personas que no hablaban esas lenguas, esos idiomas, a captar, a comprender el mensaje de Dios. Entonces, en castellano hay muchísimas Biblias en cuanto a versiones. Mire, vamos a ponerles un ejemplo. En 2 de Timoteo, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, en el capítulo 4, yo voy a leer un versículo y después lo voy a leer en otra versión para que vean ustedes cómo a veces es bueno consultar otras versiones para comprobar lo que realmente el autor quiso decir. Mire, ahí dice, lo tienen en la pantalla: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, déjeme que le lea, yo apunté aquí otras versiones. Dice la versión Nácar Colunga. Hay una Biblia que se llama Nácar Colunga, porque son los apellidos de las dos personas que tradujeron los pergaminos a ese idioma. Como por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra Biblia? Reina Valera. Hubo un señor que se apellidaba Reina y otro se apellidaba Valera. Y como los dos la tradujeron, pusieron Biblia Reina Valera. La Nácar Colunga es generalmente la Biblia que se suele utilizar en la Iglesia Católica, porque la escribió un señor llamado Nácar y otro llamado Colunga. Y él dice, vendrá un tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades. Mira qué bonito, ¿no? Deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Es decir, habrá un momento en la historia, y ese momento ha llegado ya, en el que la gente buscará vainas raras, cosas nuevas, juguetes para entretenerse. Y no hablo de los de la calle, hablo del cristianismo, hablo de las iglesias. Y ustedes pueden comprobar, ustedes pueden ver hoy en día que hay iglesias que más que iglesias parecen circos. Y uno dice, ¿pero eso qué es? Eso es un relajo, un desorden, donde todo vale y encima al desorden se le cataloga o se le denomina o se le llama el mover del Espíritu Santo de Dios. Y usted se encuentra por ahí a uno haciendo la gallina y a otro ladrando y a otro rugiendo como el león, o al otro revolcándose, o el otro sabe Dios lo que está haciendo, y es que el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Y a algunos les gusta eso. Y cuando uno predica en contra de ese desorden, pues dicen que uno está como matando al Espíritu Santo y como que uno no cree en el mover de Dios, etcétera, etcétera. Pero esta versión muy interesante dice que en los últimos tiempos habrán personas que estarán deseosas de novedades, de cosas nuevas. Ahora, esto no es nuevo, valga la redundancia. Porque la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la ciudad de Atenas, en Grecia, hace 2000 años, había un lugar llamado el Areópago, donde se juntaban todos los filósofos, todos los estoicos, todos los epicúreos, y toda la gente que estudiaba y divagaba y filosofaba sobre todo. Y dice que en Atenas nadie se preocupaba en otra cosa más que en buscar siempre un mensaje nuevo. Por eso Pablo en un principio fue novedad. Porque como Pablo les predicaba el Evangelio y el Evangelio no lo conocían, ellos decían, vamos a ir a este hombre. Pero mañana venía otro con otro mensaje diferente y lo escuchaban también a él. Porque dice que los atenienses no prestaban oído a nada que no fuera novedoso y que no fuera nuevo. ¿Y saben lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Que no hay nada nuevo bajo el cielo. Si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, ya no es nuevo, porque está escrito en la palabra. Por lo tanto, no tenemos que buscar nada nuevo, nada novedoso, nada fuera de la palabra de Dios, porque lo que acota
lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer, ya claramente lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana. Y ya que hoy hay tantos latinoamericanos en esta tarde aquí, les va a venir bien a ustedes escuchar lo que esa Biblia que se llama latinoamericana dice sobre este versículo que hemos leído. Dice, presta atención, llegará un tiempo en el que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. No les va a hacer gracia escuchar sana doctrina, ¿sí? Palabra clara de Dios. No lo aguantarán. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso? Supuestamente todo creyente tiene que tener el anhelo y el deseo de escuchar solo la palabra de Dios. Pues llegará un momento, mi hermano, y le repito, ese momento ya ha llegado, en el que a la gente no le hará gracia escuchar, no van a poder soportar mensajes que giren en torno a la sana doctrina, porque la sana doctrina es la verdad y la verdad confronta. Y hay gente que prefiere vivir en la mentira y en la ignorancia antes de doblar el orgullo y reconocer la verdad de Dios. Y vendrá el momento cuando no soportarán mensajes de sana doctrina, sino que buscarán, escuche esto, buscarán maestros, yo añadiría la palabra predicadores, según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, y cerrarán el oído de muchos a la verdad y se volverán a los cuentos. Por eso debe estar siempre alerta en las dificultades. Ese niño me lo cogen y no quiero que se me mueva más. Estoy predicando la palabra, me lo sujetan ya. La Biblia del Peregrino dice, llegará un tiempo en el que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus propias pasiones carnales, se rodearán maestros que los halaguen. El peloteo, porque hay muchos que les gusta oír los halagos. Ay, hermana, ay, hermano, no me busquen a mí para eso, porque no soy de ese tipo de persona. Te las voy a cantar así de claras con la palabra de Dios en la mano. Y si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer, mijo. Aquí no estamos para pasarle la mano a nadie. Yo no estoy buscando membresía, ni estoy buscando diezmos ni ofrendas. Yo no necesito de más diezmos, ni de más ofrendas, ni de nadie, porque yo estoy completo en Cristo Jesús, mi Señor. Y si usted, como alguien una vez me amenazó diciendo, ay, no me hable así, que somos muchos, y si nos vamos, somos 5 diezmos que van a dejar de entrar en la iglesia, digo, pues a partir de ahora le prohíbo ofrendar y diezmar en la congregación. Porque aquí no estamos en venta. El evangelio no se vende, ni me prostituí cuando estaba endemoniado en el mundo, mucho menos ahora que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquí dice en esta versión que habrán personas que se van a rodear de maestros que les halaguen y le endulcen el oído. Por eso hay gente que busca cierto tipo de iglesia. Porque todo es recibe, ven, ¿quieres dones? Toma dones. ¿Quieres poder? Toma poder. ¿Quieres prosperidad? Toma prosperidad. ¿Pero qué evangelio es ese? Eso no es evangelio ni es nada. Y encima después de haberte halagado y de haberte endulzado los oídos, después pasa por caja. Y la gente es tan tonta y tan manipulable que a veces después dan, como me decía hace poco una persona por internet, que un pastor le dijo, si quiere tener la bendición que yo tengo, denme una buena ofrenda. Y la mujer sacó $7,000 del banco y se los puso en su cuenta. Gracias a Dios que yo nunca me he encontrado en mi camino a este tipo de personajes. Gente que lo único que quieren es oír halagos, mensajes que vayan por encima de las cabezas. Nunca se sienten aludidos por nada. Puedes estar acostándote con la novia el viernes y el sábado, vienes a la iglesia el domingo con cara de santo y no pasa nada, porque el mensaje del pastor te va a pasar por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un adúltero, a un borracho, a un fornicario, a un homosexual, a un violador, a lo que sea, el mensaje le va a caer bien a todo el mundo. Eso no es evangelio. El evangelio confronta, el evangelio sacude, el evangelio le hace sentir mal al pecador, pero no para amargarlo, sino para decirle, hay esperanza, hay remedio, tienes que cambiar, y si quieres cambiar, el Señor te va a ayudar y el Señor te va a perdonar. Pero el evangelio no es que yo hago lo que me da la gana y luego encima, cuando Dios no me da el trabajo, cuando Dios no me da los papeles que tanto me hacen falta, cuando Dios no me da el marido, el novio, la esposa, lo que sea, me enfado con Dios y me cambio de iglesia. Eso no es el evangelio que yo quiero predicar. El evangelio que yo predico es un evangelio claro, donde dice la Biblia, arrepentíos o pereceréis.
El evangelio que yo predico y se predica desde este púlpito, sea con Anderson, sea con Marcos, sea con quien sea, es un evangelio que se le va a decir al pecador: mira, querido, estás mal, estás perdido, pero el Señor te ama, murió por ti, y si te arrepientes, el Señor te va a perdonar, pero nunca te vamos a pasar la mano para que hagas lo que te dé la gana, para que vivas como quieras, y encima pretendes que Dios te bendiga. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a este mundo para poner el dedo en la llaga. Él no vino para endulzarle el oído a nadie. Por eso han proliferado tantos brujos y santeros. ¿Por qué? Porque cuando llama a la gente que incluso está dispuesto a pagar enormes sumas de dinero, lo que le dice esa mentirosa, lo que le dice ese embustero, es lo que esa persona en el fondo quería oír. A usted le gusta otro hombre, ¿verdad? Ay, sí, es que lo estoy viendo en las cartas. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver si tienes 18 diotrías? ¿Qué vas a ver? No se preocupe, a usted le gusta al hombre, sí. Cuando usted dice que sí, ya está. Pues usted sea feliz. ¿Pero usted está casada? Sí. Ah, pero no pasa nada. Usted tiene que darle rienda suelta al amor. No se cohíba para que no se traumatice. Que venga aquí y me pregunte a mí si una mujer casada se puede ir con otro hombre casado. Que venga aquí para que vea cómo no dura ni 5 minutos. Porque el evangelio no se casa con nadie. El evangelio es claro, mijo. Y por eso hay tan poca gente en este país que se convierten a Cristo. Esa es la pura realidad. ¿Por qué dicen, ay, por qué el español es tan duro? ¿Por qué las iglesias en España no crecen como en otros lugares? ¿Por qué el español no se entrega a Cristo? Porque es soberbio, porque quiere hacer lo que le da la gana, porque no quiere dejar de adorar a María, a los santos, a los muñecos, porque quiere ir a misa cuando le da la gana, y cuando no quiere se cambian de iglesia o se enfadan con Dios, con el pastor o con quien sea. Pero cuando uno va en serio con el Señor, ¿qué es lo que busca? Que me prediquen claro y raspado, que me digan lo que dice la palabra de Dios, y lo que me dice la palabra de Dios, eso es lo que va a traer cambios genuinos a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hay que hacerle la pelota a la gente para tener iglesias grandes, pues yo probablemente nunca tendré una iglesia grande. Porque yo no le he hecho la pelota jamás en mi vida a nadie. Ni quiero que me la hagan, no me gusta. No soporto los halagos, sinceramente, créanme. Yo, gracias a Dios, todo el amor y el cariño de la gente, todo lo que quieran, pero llega un momento que digo, paren, porque tanto halago a mí me pone malo. Toda la honra y toda la gloria sea para Dios. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra? Pero se sobreentiende que un pastor tiene que predicar la palabra. Se sobreentiende, pero lamentablemente no siempre es así. Un pastor como Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo en la fe, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Lo dice aquí, porque vendrán tiempos cuando la gente no va a querer oír el evangelio. No va a haber siempre el deseo y el entusiasmo y el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es lo siguiente. La Biblia nos dice cómo va a ser el mundo, nuestra generación en los últimos tiempos. Pero ojo, también la Biblia nos da muchísima información acerca de cómo será el cristianismo y la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, aquí hay información para saber cómo van a ser la gente fuera y dentro de la congregación. Fuera, maldad, soberbia, se ha leído, tiempos peligrosos, donde los hijos le mandan a los padres. ¿Usted se acuerda cuando éramos niños? ¿Usted se acuerda? ¿Cuántas cachetadas me dieron a mí? Cuando interrumpía a mi padre y a mi madre me decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. ¿Cuántos han oído esa frase? Es del siglo pasado, yo sé que a algunos no les suena. Yo sé que es en otra frecuencia la que yo estoy hablando, pero en mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Hoy en día es diferente. Hoy en día es, cuando nosotros los niños hablamos, papá y mamá se callan. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Hoy en día el maestro tiene que esperar a que el niño, el salvaje, con el móvil en la mano, con los pies encima de la mesa, termine la conversación con la novia. Y no le puede decir nada porque el niño se traumatiza y después hay que llevarlo al psicólogo. En mi época el maestro, bueno, ya ni los móviles existían. En mi época el maestro llegaba y sin decirte nada te lanzaba un mensaje subliminal. Te miraba así
y te transmitía todo esto que te voy a decir. O te portas bien o te arranco la cabeza, te castigo una semana y de aquí no sales. Todo eso te lo decía con la mirada tú. Y por si no lo habías entendido, después te hacía ¡pam, pam! Para que te fueras calentito a casa. Y luego llegabas a casa y le decías, papá, me pegaron en el colegio. Y tu padre te decía, algo malo habrás hecho, ven para acá que te doy ahora otra. ¡Pim, pam! Entonces, ¿qué le digo? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Hoy en día el maestro le llama la atención al niño y la madre va, agarra por la pechuga al profesor y le dice, como usted le vuelva a regañar a mi niño, lo denuncio y lo echo. Y entonces así están todos los maestros, los pobres asustados, que casi tienen que ir armados al colegio porque le tienen miedo a criaturas así, como aquel que me dijo una vez a mí en la playa, que me estaba tirando arena. Digo, ¿te vas a estar quietito, niño? ¿Te estás quietito o no? Y me dice, como me toques te denuncio. Y era así. Me maté de risa, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa es la característica de los últimos tiempos, el libertinaje, el descontrol, todo vale, la anarquía, la apostasía, como dice la Biblia, cristianos que tú los ves y dices, pero si yo conozco gente que no son cristianos y me dan más ejemplo que él. ¿Cuántos conocen cristianos que dicen, y este es cristiano, esta es cristiana, pero si le ha pedido dinero a todo el barrio y nunca le paga a nadie? Ah, no, pero después la ven en la iglesia, pero le debe dinero a todo el barrio, con un mal testimonio terrible. En el trabajo todo el día leyendo la Biblia. Mira que hay sitios para leer la Biblia y justo cuando tiene que ir a trabajar se pone a leer la Biblia. Y la jefa le dice, mira, mijo, vas a trabajar. Dice, estoy teniendo comunión con mi Señor. Sí, pero yo no le pago para que usted tenga comunión con mi Señor. Por eso a veces hay empresarios que dicen, yo prefiero llevarme gente del mundo que llevarme a gente de la iglesia a trabajar conmigo, porque después tengo un problema, porque encima me lo encuentro en la iglesia y me ponen mala cara. ¿Qué le parece a lo que hemos llegado? Cuando antaño se hacía cualquier cosa por tener empleados cristianos, porque eran puntuales, porque eran trabajadores, porque eran serios, porque eran responsables. Pero hoy en día, cuando me preguntan a mí como pastor, hermano, esa persona es pastor, y yo digo, Dios sabe. No recomiendo a nadie. Y usted dirá, ay, este hombre no tiene amor. Es que me da lo mismo lo que usted me diga. No es cuestión de que no tenga o tenga amor, querido hermano y amigo. Es cuestión de que cristiano no es un título, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se tiene que demostrar. Lógicamente en la iglesia hay muy pocos momentos para demostrar mi cristiandad. Porque prácticamente aquí, ¿qué cristiandad voy a demostrar? Si aquí generalmente los que hablan son los mismos. Pero es allá afuera, en tu trabajo, en tu universidad, en contacto con tus amistades, con tus familiares, donde la gente va a comprobar si en vez de poner 4, pusiste 8. Si en vez de decir sí, dijiste no, y el otro de al lado dice no, era sí. Tú cállate, tú no sabes nada. Es ahí afuera donde tenemos que demostrar nuestro cristianismo. En la iglesia, ¿qué cristianismo vamos a demostrar? Si aquí todos tenemos cara de santo. Usted mire a su alrededor, mire, y eso que ya no nos podemos mirar como antes, pero usted mira la cara que se le pone a algunos al entrar por la iglesia y parecen la Virgen María y San José. Todos calladitos, buenos, todos se portan bien. Hola hermana, Dios le bendiga. Una vez me dijo una hermana, pues este que parece un ángel, en mi casa es un demonio, hermano, usted no lo ha visto. Aquí es bueno, pero en mi casa es terrible, se transforma como el increíble Hulk. ¿Qué le parece? Eso es lo que va a pasar de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, la iglesia de los últimos tiempos, a nivel general, lógicamente, gloria a Dios, hay un remanente, gloria a Dios. Pero a nivel general, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia dividida, una iglesia con falta de santidad, una iglesia fría, una iglesia que solamente buscan juguetitos y personas que les halaguen y les endulcen las orejas. Esas son las características de la iglesia de estos tiempos. Ay, si hubiéramos nacido en otros siglos. Mire, hoy leía una anécdota verídica que le pasó a Ambrosio con el emperador romano Teodosio. Había hecho algo mal y el predicador de turno de la época le prohibió la entrada al culto al emperador romano. Y el emperador romano se fue enfadado. Supuestamente era también cristiano y vino al siguiente día de culto y el predicador de turno le dijo, no, hasta que usted no venga cambiado y arrepentido y pida perdón, usted será emperador, pero aquí se entra humillado y si no, no lo dejo entrar. Al tercer domingo el emperador Teodosio de Roma se puso de rodillas en la puerta de la iglesia y pidió perdón públicamente por los pecados que había cometido. Eso eran predicadores, mi hermano, eso era cristianismo, no hoy en día que abrimos la puerta, no pasa nada, entre todo el mundo para adentro.
da igual si está en adulterio, en fornicación, si roba, si... Hermanos queridos, el mensaje es el mismo, pero que Dios nos dé la valentía y el coraje de no tenerle miedo a nada ni a nadie. Están tratando de taparnos la boca, ¿saben? Están tratando de que no se digan ciertas y determinadas cosas en las redes sociales, sino ¡pum!, te cae encima y te cierran el canal. Pero les voy a decir una cosa, a los cristianos ni muertos les tapaban la boca, porque dice la palabra de Dios que hasta el emperador romano Nerón, en el siglo I, después de haberlos torturado, después de haberlos quemado y algunos crucificados, salía por las calles y se enfadaba de ver que todavía mantenían la sonrisa en el rostro y decía: ¿qué tienen estos cristianos? ¿Qué tienen esta gente que hasta después de muertos siguen sonriendo y demostrando el gozo de su Dios en sus corazones? Tenemos que volver al origen. El otro día escuchaba a un pastor ya entrado en años y le escuché una frase. Yo no soy mucho de escuchar predicadores ni pastores. De hecho, le digo a mucha gente: mire, no me manden tantos vídeos y tantas cosas, porque yo, la verdad que a veces no tengo tiempo para nada, y ponerme a ver vídeos, este dijo, el otro no dijo, no tengo tiempo para eso. Pero me lo mandó un pastor amigo mío de Uruguay y me dijo: mira, escucha esto. Es un pastor anciano que dijo una frase que se me quedó grabada en el corazón. Dice: tenemos que acabar con la iglesia burguesa. Yo me quedé así. El cristianismo de mucho, ¿en qué consiste? Vengo al culto el domingo si quiero, si no quiero no vengo. Vengo al culto el domingo, escucho la predicación, canto 4 canciones, doy ahí la ofrenda, lo que sea, hasta la próxima semana. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo vive ese hombre, esa mujer durante toda la semana? Solamente Dios lo sabe. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que había algo que ya no existe hoy en día, y lo digo con toda honestidad. Hoy en día eso no existe. Es rarísimo ver pasión por las almas perdidas. Eso ha desaparecido prácticamente del espectro de la iglesia. Pasión por las almas perdidas. Que 7.000 millones de personas no conocen a Cristo, que se pueden condenar por la eternidad, que pueden ir al infierno. Incluso en algunas congregaciones la palabra sangre la han quitado porque es ofensiva. La palabra pecado ni se menciona. La palabra infierno, ¡uy!, eso ni tocarlo. Pero mis queridos hermanos, cuando uno lee las historias de los avivamientos en Inglaterra, en Escocia y en otros países de Europa hace siglos atrás, queridos hermanos, los predicadores predicaban con valentía, predicaban con temor, eran criticados, eran cuestionados, todo lo que ustedes quisieran, pero eran personas que estaban dispuestas a dar el mensaje claro de la palabra de Dios sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Y ese es el cristianismo que hace falta que se despierte y se levante en estos últimos tiempos. Porque nuestra generación es una generación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir al mundo a pecar. ¿Me explico? Ya el mundo se los metió en la casa. Todo lo que usted quiera del mundo lo tiene en la palma de la mano. Ahí tiene usted todo lo que quiera: pornografía, sexo, violencia, todo lo que usted quiera. No hace falta ni ir a comprarlo, no hace falta ni ir al cine de la esquina. Usted tiene el mundo dentro de la habitación de su casa. Y como usted no controle lo que está entrando a su casa de una forma sutil, le va a terminar controlando a usted, y su espiritualidad no va a llegar ni de aquí a la esquina. Porque los últimos tiempos serán tiempos de una presión tan tremenda que uno se va a sentir como bicho raro. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como bicho raro en los últimos tiempos? En el colegio: tú eres virgen. ¿Y qué edad tienes tú? Yo, 18 años. Y no te da vergüenza. Yo perdí mi virginidad a los 14 años. Y de vez en cuando le explico algunas cosas a mis padres que no se enteran. ¿Qué te parece? Esa es la realidad nuestra. Donde la droga, hoy en día ya no hay ese temor ni a la policía. Yo me acuerdo un día antes de convertirme, lógicamente, que estaba con un bate de béisbol rompiendo una ventana en Ciudad Jardín, la zona de los ricos, en Las Palmas. Porque los dueños de la casa se habían marchado y estaba toda la casa, y veíamos por la ventana todo lo que tenían, y cogí un bate de béisbol y me dijo un amigo: como me dijeran a mí eso en el mundo, ya era mi perdición. ¿A que no eres capaz de...? Como me dijeran a mí, ¿a que no eres capaz de...? Digo, trae para acá. Empecé con un bate de béisbol a romper una ventana que había,
la terminamos abriendo, nos metimos por la ventana, entramos a la casa, empezamos a meter en bolsa un montón de cosas y cuando estamos dentro, mi hermano, yo veo pasar así, como una sirena, como una cosa así, y le digo a los amigos, digo, me parece que está la policía afuera. ¿Y tú estás seguro? Digo, yo creo que sí. Cuando nos asomamos así, estaba la policía y el dueño de la casa en la calle. Subimos a un balcón y yo me tuve que tirar, a los demás los cogieron, pero yo me tuve que tirar por el balcón y salí corriendo. Era pánico el que yo tenía a la policía en aquel tiempo y solamente pensaba, si mi padre se entera de que la policía me ha cogido porque he hecho algo malo, mi padre me mata. Mi padre me mata. Nos metimos una vez en una sauna en Las Palmas, había una sauna y estábamos mirando y dijimos, vamos a meternos en la sauna. Nos metimos por la ventana de la sauna y de repente un hombre así gigante me agarró por el cogote y me dijo, ¿dónde vive? Yo vivía a 2 cuadras. Yo me lo hice todo encima, discúlpeme. Para mí era un terror que mi padre se enterara. Ver a la policía me daba pánico. Hoy en día, ustedes han visto algunos vídeos que suben por ahí por internet, cómo la gente le planta cara a la policía. Cómo se niegan a salir de un vehículo, cómo se niegan a presentar una documentación, cómo le plantan cara, cómo incluso gente que se te ha metido en una casa de ocupa le dice al policía, pues si no me dan tanto dinero no salgo y si no viene mi abogado. Y uno dice, pero ¿con qué desfachatez? Se ha perdido el temor, se ha perdido el respeto. Y una sociedad que pierde el respeto a las autoridades es una sociedad condenada al fracaso. Por eso España, escuchen bien, está cuesta abajo y sin frenos. Así de claro. Pero mis queridos hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cómo vivir en esta generación tan peligrosa y conflictiva en la que estamos viviendo. Y no es fácil. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren ir en serio con el Señor? ¿Cuántos quieren ir en serio? Claro, a mí me dijo una vez el director de una emisora de radio muy famosa aquí en Tenerife, al cual yo le estaba dando testimonio. Me dice, es que la religión que yo tengo es muy fácil. Digo, claro, porque haces lo que te da la gana. Pero cuando tú te acercas a Dios y el Señor te confronta con su palabra y te pone el espejo delante y el Señor te refleja tu realidad, tienes solamente 2 opciones. O rebelarte en contra de la verdad o doblar las orejas y decir, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra ti y no soy digno de nada. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje más, es el mensaje. Cristo no es un camino más. Como gente que dice, bueno, pero todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Esa es la gran mentira que el diablo le ha metido en la cabeza a millones de personas. No importa el budismo, el hinduismo. No importa. Si oras al sol, a la luna, total, todo es Dios. No, Señor, eso es panteísmo, eso no es cristianismo, eso no es evangelio. Todo es Dios, no. ¿Cómo voy yo a adorar al sol? ¿No será más sabio adorar al creador del sol? ¿Cómo voy yo a postrarme ante una rata como hay un templo con millones de ratas en la India? ¿No será mejor adorar al creador de las ratas? ¿No será mejor adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que orar a machangos y a muñecos de palo, de madera, de yeso o sabe Dios de qué? Pues lamentablemente el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de millones de personas, haciéndoles creer que cuanto más loca sea la creencia, más cerca estás de Dios. Y por eso todavía no hemos muerto nosotros, porque todavía hay mucha gente que no han oído el Evangelio. Y por eso Pablo decía a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Ay, si Pablo visitara muchas iglesias evangélicas hoy en día, saldría, hermano, rasgándose las vestiduras. Es increíble cuando a mí me llaman todos los días cientos de personas de todo el mundo y me dicen, hermano, qué ganas tenía de oír la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué oyen entonces? Mensajes de ánimo, de aliento, tú puedes. Dios, las profecías hoy en día, eso es otro relajo. Serás, tendrás, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. No te preocupes por lo que has sufrido, el Señor está contigo. Pero mijo, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Señor le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra porque llegará un momento en el que habrá tanta confusión, habrá tanto caos y habrá tanto desorden que la gente no va a saber a dónde ir. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, en tiempos complicados, ¿sí o no? En tiempos difíciles.
en tiempos de renuncia. Miren, ¿quién nos iba a decir a nosotros de prohibirle a la gente venir a la iglesia? Cuando hemos estado toda la vida orando para que la gente viniera a la iglesia. Y ahora tenemos que decirle no puede, usted tampoco, no, el próximo jueves, el próximo domingo, vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe eso? Que en una iglesia se iba a limitar el aforo, cuando lo hermoso sería que cada vez tuviéramos que comprar más sillas, y si tuviéramos que hacer el culto al aire libre, pues lo hacemos y no pasa nada. Son tiempos raros, son tiempos de sacrificio, pero también son tiempos, ¿saben qué? De valorar lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que significa tener una Biblia en la mano? ¿Saben cuántos cristianos, por ejemplo, en China, que veíamos esta semana un vídeo, no tienen la posibilidad de tener una Biblia individual para ellos? ¿Qué es lo que hacen? Se la lleva una familia, la escriben, la memorizan y se la pasan a la otra familia. La escriben, la memorizan y se la pasan. Y con una Biblia a lo mejor está dando vueltas por 20 o 30 o 40 o 50 familias, porque no tienen recursos para poder comprar una Biblia para cada miembro de la casa. ¿Cuántas Biblias tenemos nosotros? ¿Cuántas veces voy por las sillas de la iglesia y me encuentro Biblia? Lo primero que hago, les voy a confesar un secreto ahora que no nos oye nadie. Lo primero que hago cuando me encuentro una Biblia en la iglesia, ¿saben lo que es? ¿Qué? ¿Ver de quién es? Claro. Algo así. Fulanita de tal. Voy a ver si me pregunta por su Biblia. Meses han tardado algunas personas en decir, oye, una preguntita. ¿Tú viste por aquí mi Biblia? Y yo le pregunto, tú tendrás otra Biblia en casa, ¿verdad? Porque si llevas 3 meses sin encontrar la Biblia, ¿qué has estado leyendo en los últimos 3 meses? ¿O has estado muy ocupada con La Isla o con El Gran Hermano o con las series que hay por ahí dando vueltas por todas las televisiones? Vivimos en unos tiempos en los que es muy difícil encontrar gente comprometida y en serio con el Señor. Pero ha llegado el tiempo, y esta es una frase que yo quiero que no es de la Biblia, pero sí es una frase que quiero que te metas en la cabeza, ha llegado el tiempo de demostrar nuestra madurez. Ahí la tienen. ¿La leen conmigo? Es el tiempo de demostrar nuestra madurez. ¿Qué madurez tienes tú, hermana? ¿Cómo puedo saber yo si tú eres una mujer madura, o un hombre maduro, o un joven maduro del cual yo me puedo fiar? ¿Cuál es la evidencia de que un pastor es un hombre de Dios? Ustedes saben cuáles son, ¿sí o no? ¿Cuál es la evidencia de que un hombre está predicando la Biblia o tonterías? Claro que la saben. Es que, como le dije una vez a uno que me encontré aquí cerca de la iglesia, cuando empezó a hablarme de cómo tenían que vivir los pastores y cómo tenían que tener un testimonio y no sé qué, y me tuvo ahí 20 minutos hablándome de cómo tenían que ser los pastores, cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Y me dije, sí. Digo, oye, todo lo que has dicho es así, mi hermano, tienes razón, pero qué lástima que no tengas tan claro cómo tienen que vivir las ovejas. Porque cómo tienen que vivir los demás te lo sabes de memoria. Pero cómo tienes que vivir tú, me da la impresión que todavía no te has dado cuenta. Qué fácil es decirle a los demás, ¿verdad? Pero yo pregunto en esta tarde, ¿cómo puedo yo saber que tú eres maduro? ¿Por las canciones que cantas? ¿Por lo bonito que cantas o porque tocas un instrumento? ¿Cuál es la señal en una mujer, en un varón, de que tú eres una persona madura, que tienes una Biblia muy grande? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia madura, de una persona madura en el Señor? Pues mira, te voy a poner algunas. Una de ellas es cómo te comportas cuando estás bajo presión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te comportas cuando te falta el dinero? ¿Cómo te comportas cuando no te salen las cosas como tú querías que te salieran? ¿Cómo te comportas cuando el pastor no te hace el caso que tú crees que te debería de hacer? ¿Cómo te comportas, en definitiva, bajo presión? En un examen, en una prueba, ahí vas a demostrar el nivel de madurez que tú tienes y que todos tenemos. ¿Sabes otra demostración? ¿Cómo vas a vivir cuando nadie te observe, cuando nadie te vea? Y cuando te ofrezcan algo
que a tu carne le gustaría decir sí, pero que sabes perfectamente que no es la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar ante esa oferta, ante ese juguete que el diablo te está presentando? Sí, hay muchas formas de demostrarnos a nosotros mismos qué nivel de madurez tenemos. Es muy fácil cuando llegamos a una iglesia y comenzamos a ver cómo visten las chicas de la alabanza. No, aquí no hay santidad. Ya. Es muy fácil ver cómo el pastor no usa corbata, como si la corbata se midiera o la santidad se midiera por la corbata, ¿no? Ay, aquí hacen esto y no cantan himnos y cantan no sé qué y hay muchas luces y no sé qué. Es muy fácil siempre ver los defectos de los demás. Pero ha llegado la hora, desde el 13 de marzo, mi querido hermano, que tú lo mencionabas antes, desde el 13 de marzo el Señor está diciendo, a ver cómo se comporta cada uno de mis hijos, sin cultos, sin iglesia, sin tanto dinero y trabajo como antes había, sin tantas cosas que teníamos antes, a ver cómo se comportan mis hijos en este tiempo de prueba. Ahora es un momento para demostrar nuestra madurez, por supuesto al Señor y a nosotros mismos también. Por eso Pablo le exigía a Timoteo, huye, pelea, esfuérzate, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él le exigía a Timoteo, porque cuando alguien nos exige es porque ese alguien sabe que tú puedes dar mucho más. Y yo estoy convencido, si así no fuera, yo no estaría aquí ni un día más, ¿eh? Os lo dejo así de bien claro. Os lo dejo así de claro. Yo no tengo ningún problema en buscarme otro sitio para predicar y vivir. Ninguno, y menos hoy en día. Si yo no creyera que ustedes pueden dar más, si yo no creyera que esta iglesia puede dar más, ¿yo qué hago aquí? Con todo lo que hay que hacer por ahí por el mundo. Yo estoy plenamente convencido que todos y cada uno de los jóvenes de esta iglesia, aunque algunos están en la inopia y están todavía con los pajaritos, yo estoy convencido de que en esta iglesia hay un potencial impresionante en el grupo de jóvenes que tenemos, ¿o no? Totalmente convencido. Lo que hay que espabilar, sobre todo a los chicos, que las chicas os están pasando por encima. Porque hoy en día para encontrar un chico espabilado, un chico consagrado, hay de verdad que buscar mucho. Y yo le pido a todos los jóvenes de la iglesia, espabilen, hijo, que yo no voy a vivir 200 años, que necesitamos más predicadores, que Anderson y yo no damos abasto, que necesitamos predicadores, necesitamos gente comprometida, que todo el peso de esta iglesia lo deberían de llevar los jóvenes, todo, absolutamente todo. Y necesitamos jóvenes de fuego, jóvenes espabilados, jóvenes que digan, caramba, hay un papel en el suelo, yo no lo tiré, pues te agachas y lo coges, mijo. Oye, y cuando llegue el pastor, ¿quién encendió? Pregunto, ¿quién encendió hoy este proyector? ¿Quién lo encendió? ¿Quién encendió los aparatos de aire acondicionado una hora antes del culto para que ustedes estuvieran fresquitos? ¿Quién preparó las sillas para que cuando la gente viniera estuviera todo listo? ¿Quién va a limpiar después? Porque yo veo que siempre se quedan lo mismo a limpiar. Yo observo y veo que algunos no han limpiado ni la silla en la que se sentaron. Yo veo que los sugieres son siempre los mismos. Los que vienen a la oración son siempre los mismos. Los de la alabanza son siempre los mismos y a veces tampoco. Es decir, hermano, yo estoy aquí porque creo que esta iglesia y ustedes pueden dar mucho más. Pero os digo algo, como tú no inviertas tu tiempo y tu energía en el Señor, ¿sabes lo que te va a pasar? Lo que le pasa a la gente que tiene demasiado tiempo libre, que empiezan a deprimirse, que empiezan a estar entristecidos, que empiezan a mirarse mucho el ombligo y se olvidan de que el motivo principal por el que estamos en este mundo, ¿saben cuál es? Para servir al Señor Jesucristo. No hay otra explicación. ¿Tú te acuerdas la historia cuando Moisés le dijo a Josué, ahí está Amalek? El próximo libro que voy a publicar, Dios mediante, el mes que viene, ya está prácticamente listo, lo voy a llamar Descubriendo el Mundo Espiritual. Es alucinante lo que pasa ahí. Hasta el más grande hombre de Dios de la historia se cansó. Se cansó. Subió a lo alto de la montaña y se puso a orar con sus manos levantadas. Mientras lo hacía, el pueblo de Dios, capitaneado y dirigido por Josué en el valle, prevalecía contra el enemigo. ¿Pero qué pasó? Que Moisés se cansaba y comenzaba a bajar las manos. Y al momento, en el mundo espiritual, el enemigo reconocía que el varón de Dios
el hombre de Dios estaba cansado. Y el cansancio físico de Moisés se transmitía en la debilidad espiritual del pueblo. Entonces alguien dijo, aquí hay que tomar el toro por los cuernos, si me permiten la expresión. Ur, y no recuerdo el otro, y Aarón le dijeron a Moisés, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar esta guerra espiritual. Vamos a organizar este lío que tenemos aquí en el desierto. Porque dice la Biblia que el enemigo con el que estaban peleando no era un enemigo normal y corriente. Fue el único enemigo que hizo guerra contra el trono de Dios. Era un pique entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y había un hombre que era clave para que esta guerra cayera del lado que tenía que caer. Siéntate y tú levanta las manos y uno te va a agarrar por aquí y el otro te va a agarrar por aquí. Y ya verás cómo esto se va a ganar fácilmente. Hicieron falta 2 personas más para que aquel pedazo de hombre de Dios no se cansara y siguiera orando hasta prevalecer Josué en el campo de batalla. Hermanos, las cosas naturales reflejan el mundo espiritual. Lo he dicho 1.000.000 de veces. Hace falta gente que levante las manos. Hace falta gente que apoye las manos de otros. Hace falta colaboradores, hace falta jóvenes activos, jóvenes que digan, estoy viendo últimamente la puerta de la iglesia que se le ha ido el color. Pastor, yo vengo mañana a pintarla. Por ejemplo, y tantas cosas. Eso se resume en una sola palabra y termino. Iniciativa, dígalo conmigo. Iniciativa. Tenemos iniciativa para lo que nos interesa. La novia te dice, hablamos a la noche cuando termine el culto por internet y le dices, no, hoy estoy muy cansado. Ya. Miras el reloj, son las 2:30 de la mañana. Mañana tienes que levantarte a las 7 para ir al sur a no sé qué. Pero no te cansas. ¿Por qué? Porque estás con la persona que amas. Y no amamos al Señor de señores y al Rey de reyes. Pues todos los esfuerzos que hagamos por el Señor merecen la pena. Pero prediquemos la palabra, uno en el bar, el otro en el supermercado, el otro en la universidad, pero prediquemos la palabra, porque hay gente que mañana verás, escucha bien, hay gente que mañana verás que no van a terminar este año y que algunos de ellos verás, incluso podrás ir hasta su propio entierro. Predícales la palabra, háblales de Cristo, que Cristo viene pronto, que los tiempos se están acortando y que a través de tus labios miles de personas pueden llegar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Es que soy muy mayor, mentira, falso, no hay edad para dejar de servir al Señor. Nadie se jubila en el reino de Dios. Hay trabajo hasta que haya vida, hasta que lata el corazón, hay posibilidad de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar fervientemente al Señor. Mejor nos ponemos de pie, que se ora mejor. Levanta tu voz en esta tarde al Señor y dile, Dios mío, yo quiero predicar tu palabra. Tal vez no soy pastor, nunca lo seré, no soy predicador, nunca lo seré, pero soy un hijo de Dios, te he conocido, mis pecados han sido perdonados. Tú, Señor, has roto las cadenas de mi vida. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Patricia, tú te has graduado hace unos días del seminario. Venga, manos a la obra. Venga, manos a la obra. Jóvenes, venga, adelante. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Comienza a evangelizar. ¿Te gusta el internet? Gloria a Dios. Venga, métete ahí, empieza a evangelizar. Empieza a predicar. Empieza a hablar la palabra. ¿Te gusta el contacto personal con la gente? Gloria a Dios, estupendo, no todo el mundo vale para eso. Venga, va, mañana un montón de folletos, Biblia, Nuevo Testamento. Vamos a hablar a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. En otras palabras, hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Dios te ha traído esta tarde a este culto para que escucharas la palabra, para sacudirnos espiritualmente. Aleluya. Y queremos con la ayuda del Señor ir a por todas. Predica la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán cosas terribles en los últimos tiempos y ya las hemos comenzado a ver. Pero vamos a levantarnos en pie de guerra, a ir en serio, a dejarnos de niñadas, a dejarnos de tonterías, de mirar siempre la paja en el ojo ajeno. Ir en serio con el Señor. Dios mío, usa nuestra vida poderosamente.
Respalda, Señor, la obra de tu iglesia. Acompáñanos, Señor, en todo momento en lo que hagamos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas para la batalla. Que esta semana sea una semana en la que ganemos almas. Que esta semana, Señor, si no se presentan oportunidades, yo las buscaré. Para poder llevar a esa persona que no te conoce un mensaje de esperanza. Y que sepa que en Cristo hay salud, sanidad, vida y victoria. Guárdanos, Señor, de adulaciones. Guárdanos, Señor, de cuentos y de fábulas. Y que solamente prediquemos la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Si en esta tarde entre nosotros, no lo sé. Si en esta tarde entre nosotros hay, aunque fuera una, no importa, una sola persona que no ha conocido a Cristo, que has oído hablar de Cristo, pero no lo has recibido, no lo has invitado a tu corazón. Pero hoy tú dices, yo quiero experimentar una vida nueva. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él entre en mi corazón como ha entrado en el corazón de muchos de ustedes. Yo quiero conocer al Señor. Si hoy tú le quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti en este momento. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más nuevo que no ha aceptado nunca al Señor y quiere hacerlo en esta tarde. Gloria a Dios. 3 personas nuevas en esta tarde quieren aceptar al Señor. Levante su mano conmigo al cielo y diga, Señor Jesús. Dígalo fuerte, Señor Jesús. Tú has muerto por mí en la cruz. Tú ocupaste mi lugar, Señor. Tú llevaste mis pecados. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu sacrificio. Me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, Señor. Límpiame en esta tarde, cámbiame, Señor. Yo abro mi corazón, dígalo conmigo. Yo abro hoy mi corazón para que tú, Señor Jesucristo, entres en mí. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Me rindo al Señor Jesucristo y confieso que el Señor Jesucristo será mi Rey y mi Señor a partir de hoy. Te lo pido con toda mi alma, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bendito sea tu nombre. Oramos, iglesia, en este momento, oramos para que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para poder orar los unos por los otros y cubrirnos las espaldas y esforzarnos por el reino. Somos un cuerpo, una sola iglesia. Hay hermanos que están en otros países siguiendo estos cultos. Hay otros que están aquí, da igual. Vamos a arrimar el hombro, vamos a estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, peleando por una misma meta. No, mi visión es diferente, mi objetivo es diferente. ¿Qué hablas? Tu visión tiene que ser la misma que la mía y la del otro, porque mi visión, ¿cuál es? Mi visión es alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cómo vas a tener tu otra visión diferente? Si la visión de la iglesia tiene que ser rescatar, salvar el mundo para Cristo, ¿de dónde sale el cuento ese de que mi visión es diferente? Pues si tu visión es diferente a la mía, que es ganar el mundo para Cristo, ya puedes estar incorporándote a la visión general de la iglesia, que es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A ti la gloria y la honra, Señor. Usa nuestra vida y guárdanos en esta semana que comienza hoy de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, aleluya, grande, grande tu nombre, amén, 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 amén. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y acompañado y bendecido, y queremos en esta mañana abrir nuestros corazones de par en par para que tu palabra penetre y nos enseñes, y todo lo que oigamos en esta mañana sea de bendición para la fortaleza de nuestra fe, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Gracias por todos estos años, por todos los que han servido, por todos los que han colaborado, todos los que han ofrendado y apoyado tu obra. Señor, pedimos que sustentes tu iglesia, que la cuides, Señor, que la protejas, que la defiendas de peligro, Señor, y que siempre podamos estar unidos, siendo una luz
y marcando una diferencia en este mundo, Señor, que no te quiere, que no te ama, que te desprecia, pero que nosotros, Señor, de par en par abrimos la puerta de nuestros corazones para que tú entres, Señor, y mores en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendícela en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis queridos hermanos. Hermanos queridos, yo no sé si ustedes en su casa tienen alguna reliquia o algún objeto de mucha antigüedad, pero ¿se imaginan ustedes tener en su casa un objeto de 2000 años? ¿Cuánto valdría eso? ¿Cuánto valdría una espada, una copa, una zapatilla, un mueble, un cuadro, algo que tenga 2000 años de historia? Eso sería algo que no tiene precio. Me acuerdo una vez cuando fuimos a visitar la biblioteca del Palacio del Escorial, donde vivía parte del año el rey Felipe II, y él creó una biblioteca que es una de las más lujosas del mundo. No de las más grandes, pero sí de las más lujosas por el material que hay allí dentro. Y a mí me impactó sobremanera un libro que es más o menos así, como esta carpeta, así de alto, un poquito más alto, que está hecho con piel de nonato. Nonato es un animal que aún no ha nacido, que lo extraían del vientre de su madre. Al tener una piel muy suavecita, la curtían y sobre esa piel escribieron los 4 evangelios en latín. Pero la particularidad de ese libro es que no está escrito con tinta, sino con oro. Lo que cogían era una plancha de oro muy fina, de apenas unos milímetros, cortaban una letra y la colocaban sobre esa piel. Esa obra de arte tardó 50 años en terminarse. 50 años en terminarse, sobre piel, ya digo, de nonato. Por eso cuando vas a la biblioteca te vas a dar cuenta de que el libro no está así, sino está al revés, está con las páginas hacia afuera para que le dé aire y la piel no se pudra y se eche a perder. Tiene 7 kilos de oro en sus páginas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 7 kilos de oro, 50 años en terminar la obra de arte en piel de nonato. Y se me dio por preguntar al guía, al que nos explicaba todo esto, ¿cuánto vale ese libro? Me dijo, no tiene precio. Es incalculable el precio. No hay ningún libro en el mundo que sea como este. Por lo tanto, puede costar lo que quieran pedir por él. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestras manos todos los días auténticas reliquias. Porque la carta que yo voy a leer ahora la escribió nada más y nada menos que aquel hombre que conocemos como Saulo de Tarso o Pablo hace más de 2000 años. Lo cual quiere decir que es un privilegio el poder tener esta carta en nuestras manos, traducida a nuestros idiomas, para que podamos entender, para que podamos recibir la bendición que fluye a través de estas páginas de esta hermosa carta, que la escribió a un pastor. En la Biblia tenemos 3 cartas que no fueron escritas a iglesias, sino a pastores. Tenemos primera y segunda de Timoteo, que fue escrita a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y tenemos una segunda carta pastoral que fue escrita a otro pastor que el apóstol Pablo lo dejó en la isla de Creta. Estos 2 jóvenes que acompañaron a Pablo durante años, el apóstol Pablo les pidió que se quedaran, uno en Éfeso y otro en la isla de Creta, para que le enseñaran a la iglesia, cuando Pablo se fuera de la misma, a cómo comportarse adecuadamente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y un baluarte era una fortificación en forma pentagonal donde los romanos se refugiaban, donde las legiones romanas vivían y en momentos de urgencia y de tremenda necesidad salían a pelear contra el enemigo. Y la iglesia es un lugar donde tiene que protegerse la verdad, que nadie la contamine, que nadie tergiverse la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo ya dijo en su época, fíjense ustedes, imagínense hoy en día, que ya había en aquella época personas que predicaban el evangelio, pero no el evangelio verdadero, sino un evangelio diferente. Un evangelio aguado, un evangelio sacado del contexto para formar pretextos.
Y Pablo dice, no es que hayan otros evangelios. No hay 3 o 4 o 5 evangelios. Hay uno solo. Y si a alguien se le ocurre, si alguien se atreve a añadirle o a quitarle algo al evangelio, dice que sea anatema. Incluso llega a decir algo más: si alguno tiene un encuentro sobrenatural con un ángel del cielo, y ese ángel del cielo por casualidad se le ocurriera predicarte cosas que no están escritas en la palabra de Dios, no le preste ninguna atención, porque aunque sea un ángel del cielo, va en contra de lo que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, la iglesia tiene que pelear y defender la verdad. Es más, es un deber de todo creyente. No solamente el texto que ha mencionado Elena, de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sino siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la iglesia no puede moverse en el ambiente de la ignorancia, de la incredulidad, del emocionalismo, de los sentimientos, sino que la iglesia tiene que tener su base en la verdad, y la verdad es Cristo, y la palabra del Señor es la verdad, es el fundamento de la obra. Por eso nosotros en nuestro ministerio, como bien saben ustedes, enfatizamos muchísimo la lectura, el estudio, el análisis, la profundidad de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que te va a dar firmeza. Es muy linda la alabanza, por supuesto que sí, es hermoso alabar al Señor y cantar, pero lo que realmente le va a dar estabilidad, equilibrio a tu vida, es que la base de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, de tu familia, sea la palabra de Dios. Es como la roca sobre la cual se puede edificar, y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas y las luchas de la vida, representados en vientos, huracanes, etcétera, etcétera, vas a poder permanecer, y no será grande tu ruina como la del otro que construyó rápidamente pero no tenía ningún fundamento sólido. Entonces es tiempo de que el fundamento, hermanos, quede bien estable, bien establecido, y eso es lo que Pablo le pide tanto a Tito en Creta como a Timoteo en Éfeso. Te dejo para que corrijas lo deficiente, te establezco como pastor en esa congregación para que prepares diáconos, es decir, servidores, pero no cualquier tipo de servidores, sino servidores que cumplan con muchos requisitos. Ya sabemos que los primeros diáconos o servidores que se nombraron fueron en la iglesia primitiva, concretamente fueron 7. Uno de ellos, por ejemplo, Esteban, el cual murió apedreado, otro Felipe, así, ¿verdad? Y solamente en aquel tiempo se pedían 3 requisitos, pero 3 requisitos que hablan mucho acerca de las exigencias de los creyentes en aquella época. Y uno de ellos era con buen testimonio, llenos de sabiduría y de fe. Y si no cumplían con estos 3 requisitos, no podían servir en la iglesia primitiva. Imagínense, si estos eran los requisitos que se le pedían a los diáconos, ¿cuáles serían entonces los requisitos para ser predicadores? Si un diácono tenía que tener mucha sabiduría y fe y un buen testimonio, imagínate una persona que se subiera a una plataforma, a un púlpito para dar un testimonio y una enseñanza a la iglesia. Imagínate tú. Bueno, pues esta carta se escribió aproximadamente entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, tenemos en esta mañana en nuestras manos una auténtica joya de la literatura. Esta carta no solamente se escribió en esa época, sino que Pablo lo que quiere es que el gobierno interno de la iglesia funcione correctamente. Hay diáconos, hay ancianos, hay distintas funciones, pero todos tienen que saber lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Para qué han sido capacitados y para qué no han sido ni capacitados ni llamados. No hay nada peor que un cristiano desubicado. Créanme. No hay nada peor que un cristiano que no sabe lo que tiene que hacer, o que lo que hace nadie le ha dicho que lo haga, pero él igualmente lo hace. Como una especie de caballo desbocado, ¿no? Con muchas ganas, pero con muy poca cabeza. Y la Biblia nos enseña que nuestros cultos tienen que ser cultos racionales. No quiero que os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, porque Él es nuestro culto racional. No es un circo, no es un teatro, no es una pasarela de moda, no es un lugar para lucirme, para que me vean y para que me exalten, sino es algo racional, donde no se pierde el control, donde el Espíritu Santo se mueve, pero dentro de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra.
donde hay lugar para todos, donde hay cabida para todos, pero dentro del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Porque no hay nada peor que una iglesia desordenada. Una iglesia donde pueden entrar inconversos y salir y decir, pero están locos. Y ya el apóstol Pablo decía en el siglo I, cuando le escribía a los hermanos de Corinto, ¿qué pensarán los indoctos, los incrédulos, los inconversos, cuando entran a vuestros cultos y ven el desorden que acampa e impera en aquel lugar? ¿No dirán que estáis locos? Y efectivamente hay momentos en los que uno observa ciertas y determinadas congregaciones o moveres, y donde menos se mueve el Espíritu de Dios, o donde nunca se mueve el Espíritu Santo del Señor, es en el caos, en el desorden, donde la hermanita que canta, o el otro que toca, o el otro que predica, o el otro que no sé qué, son los que atraen la atención de la gente, pero el Señor hace mucho tiempo que probablemente se marchó de ese lugar y ni siquiera se dieron cuenta de ello. Porque no es nada nuevo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que hay personas, incluso en congregaciones enteras, que por falta de orden perdían la gloria, la presencia, la bendición del Señor y ni se habían dado cuenta. Y no solamente le pasó a Saúl, y no solamente le pasó a Sansón, sino que a toda la iglesia de la Odisea. La última que se menciona en el libro del Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hombre, pues si está a la puerta es porque lo han dejado fuera. Porque si yo estoy dentro no tengo que tocar a ninguna puerta para poder entrar. Pero he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si todavía hay alguien allá adentro con un mínimo de sensibilidad, pues que abra la puerta y entraré a él, no a la iglesia, a él, cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, la iglesia decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta, le dice, pobres, ciegos, desventurados, unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver y entender y discernir el mundo espiritual. Entonces, hermanos, nosotros no estamos vacunados, somos igual de vulnerables que cualquier congregación de antaño. Si bajamos la guardia, si no mantenemos el orden, si no dejamos que el Señor sea el protagonista de la iglesia, lo que empezó muy bonito puede terminar en un auténtico caos, en un auténtico desastre. Y si no, miren, por ejemplo, la iglesia donde Timoteo era pastor. La iglesia de Timoteo, o la iglesia que él pastoreó, fue fundada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio, ¡Qué honor! La Biblia dice que donde más tiempo Pablo estuvo viviendo y ministrando fue en Éfeso, 2 años, en Corinto 1 año, en Tesalónica 3 semanas. Es decir, que haber tenido a este varón de Dios, a este hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, fue un privilegio durante 2 años, pero al final de los 2 años, él deja a Timoteo, el cual había sido fiel, el cual estaba perfectamente entrenado y capacitado para la tremenda labor que tenía por delante. Fue en esa ciudad donde dice Pablo que peleó contra fieras. Bueno, tal vez se puede referir a lo espiritual, pero también a lo mejor, quién sabe si tuvo que pelear contra fieras en alguna arena de algún circo romano de la época. Fue en ese lugar donde fue apedreado y donde dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Ya hemos acabado con este hombre. Ya le hemos tapado la boca y a que nos deje hartos. Estamos cansados de sus mensajes, de sus estudios y de su presión, ¿verdad? Sin embargo, dice que los hermanos lo rodearon y de repente se levanta y vuelve a entrar a la ciudad a seguir predicando. Una ciudad donde había un templo gigantesco a la diosa Diana o Artemisa o Afrodita, según la cultura, era la misma. Y dice que por poco tienen que cerrar el templo donde iban miles de personas que eran adoradores de esa divinidad, de esa diosa pagana, debido a la cantidad de gente que se convertía. Fue en ese lugar donde el apóstol Pablo, el día de su despedida, dijo, yo sé lo que va a pasar cuando yo me vaya de aquí. Yo sé que se levantarán de entre vosotros lobos. Están esperando su momento. Están ahí calladitos como mosquitas muertas. Pero yo sé que en cuanto yo me vaya de aquí, van a aprovechar su momento. Y como lobos rapaces no van a perdonar el rebaño. Lo sé perfectamente. Así que Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna y cumple con tu ministerio. Porque Dios no te ha dado ni a ti ni a ningún creyente espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y evita discusiones absurdas y ridículas de la falsamente llamada ciencia. Y así le da muchos consejos, porque la carta de Pablo a Timoteo, como también la carta de Pablo a Tito, son instrucciones
para que sepa comportarse, para que sepa actuar frente a los falsos, frente a los hipócritas, frente a los falsos obreros, pastores y profetas que aparecieron muchos por allí. Porque no se olviden que de esta iglesia tenemos mucha información. Mira, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, cómo empezó. Tenemos una carta que fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos un último mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2. Cuando lo dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia y dile esto: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que habéis soportado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esa iglesia, donde incluso llegó a enfermarse el joven pastor Timoteo debido a la presión que recibía, que si era muy joven, que si no estaba preparado, que si este no era el que queríamos poner como pastor, que si estábamos buscando otra persona, que yo valgo más que él, que yo estoy más capacitado. En ese lugar fue donde Pablo le dice a Timoteo: mira, debido a tus problemas con el estómago, y ese fue el primer problema que yo tuve cuando empecé en el ministerio, se me inflaba el estómago y con unos nervios no dormía y estaba con una presión terrible, porque me tocó una iglesia que aquello era más que una iglesia, un circo. La primera iglesia que pastoreé en mi vida, que me la dejaron para que la pastoreara porque nadie se atrevía a ir allí. Pues me tuvieron que llevar una noche de urgencia porque tenía el estómago como si fuera un tambor. De los nervios que tenía, con 19, 20 años. Y el doctor me preguntó: ¿cuántos años tienes? Y le dije, en aquel momento tendría, no sé, 19, 20 años eso. Y me dice: pues a los 30 tú no llegas, ¿eh? Yo, ¿por qué? Dice: porque tienes ahí un montón de nervios. Y para mí fue una vergüenza que yo como pastor me tuviera que reconocer que la hora me estaba matando. Cuando el ministerio no es para sufrir, aunque a veces se sufre y se llora, evidentemente, ¿no? Pero me di cuenta de que me llevaba las cargas a la casa y terminaba la iglesia, la gente se iba. Y yo me llevaba la carga de la hermanita, el problema del otro, el del matrimonio, el de aquel que le pega, el otro que se emborracha, el otro que me critica, el otro que no sé qué. Y yo dije: basta, nunca más voy a cometer ese error. Y Elena se lo puede decir: yo jamás en mi vida me llevo los problemas de nadie a mi casa, nunca. Mi casa es mi refugio, mi casa es el lugar, mi paraíso terrenal. Es el lugar donde más a gusto y más cómodo me siento. Y si por mí fuera, yo no saldría nunca de allí. Pero el Señor no me deja estar mucho tiempo allí. Y cuando en la cama estamos, ¿sabes que la hermana? Digo: no, a mí no me cuentes ahora a la hermana, ni me digas tal, ni no, es que tengo que contestarle, tú contéstale, pero a mí déjame tranquilo. Y aprendí a descansar en el Señor, y menos mal que lo aprendí, porque yo no sabía lo que se me venía encima cuando fuera más mayor, como ahora, ¿no? Si no hubiera aprendido aquella lección, hermanos queridos, hoy en día probablemente estaría muerto, con una úlcera en el estómago. Pero el ministerio es para disfrutar. La vida cristiana es verdad, se llora, se sufre, hay dificultades, pero hermano, el día que yo no disfrute haciendo lo que haga, me voy, busquen a otro. Porque el Señor no quiere que estés todo el día sufriendo y llorando y problemas por aquí y problemas por allá, no, mi hermano. Venid a mí, los trabajados y cargados, dice la Biblia, que yo os haré descansar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a echar nuestra ansiedad en el Señor, a estar tranquilos en el Señor, a disfrutar de lo que hace. Y si estás cansado, hijo, si estás cansado, si necesitas unas vacaciones, pues tómalas, pero no nos agobies con tus problemas. Porque cada uno, dice la Biblia, llevará su propia carga. Y yo le he dicho a los obreros y a los pastores que trabajan con nosotros: hermano, cuando estés cansado y necesites un descanso, vete unos días, vete unas semanas, pero aquí hay que estar fresco y con ganas, ¿eh? Y no estar padeciendo y levantando pena y compasión. Ay, pobrecito, mira cómo está. No, a mí no, yo no tengo que levantar pena para nadie. Bueno, a Timoteo se le dijo algo que a lo mejor para ustedes es un escándalo, pero Pablo le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer, te tomas un vasito de vino de vez en cuando, ¿viste? Un vasito, una botella, y así pues te calmas un poco. Y para el estómago, Elena dice para el estómago. Algunos tomaron tanto para el estómago que se lo perforaron. Se póngame un dedito de vino, pero no dicen un dedito así, ¿no? Claro. Bueno, venga conmigo al último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Piedad y contentamiento se llama esta porción, qué interesante. Piedad y contentamiento, santidad y agradecimiento, Primera Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad o la santidad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, lo primero que el apóstol Pablo le pide a Timoteo es que la doctrina, que no es negociable ni opinable, se mantenga tal como él la recibió. Nosotros solemos tener en nuestras congregaciones, creo que aquí también ustedes lo tienen, un cuadro o un cartel donde aparecen las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. ¿Lo tienen ustedes también aquí? ¿Lo tienen allá afuera? Ok, vale. En todas nuestras congregaciones, cuando ustedes entran, van a ver, en esto creemos. Y esto no es para que la gente haga una especie de votación, sino esto es lo que creemos. Le guste o no, esto es lo que creemos. Y por tener más gente no vamos a quitar una o dos doctrinas, sino que esto es lo que creemos. Y lo defendemos con nuestra vida si hace falta. Porque estos son los pilares fundamentales de nuestra fe. Creemos en la aspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la necesidad de participar como pueblo de Dios de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Creemos en la necesidad de que la gente se bautice como señal de que han nacido de nuevo, no para recibir el perdón de sus pecados, pero sí como señal pública y externa de que esta persona ha entendido el Evangelio y quiere seguir a Cristo todos los días de su vida. Creemos en los dones del Espíritu Santo, ninguno ha menguado, ninguno ha caducado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Creemos en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Sí, son los pilares fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y Pablo dice, mantén la doctrina, no te cases con nadie, no bajes el listón para caerle o agradar a la gente, sino que esto es lo que nosotros los cristianos creemos. Y si alguien no está de acuerdo, y si alguien no está dispuesto a pelear y a defender esta doctrina, pues no pierdas el tiempo con él o con ella. Pablo era un hombre tremendamente radical. Y yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo es que a lo largo de la historia ha ido como diluyéndose, ¿verdad? Y ha ido perdiendo la valentía y se ha convertido muchas veces en un pueblo de gallinas y de cobardes. Y a veces como que da miedo decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro normal y corriente, no es un libro cualquiera, es el único libro de la historia de la humanidad que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es el único libro a través del cual Dios habla. No hay otro libro a través del cual Dios hable. Es verdad, hay libros interesantes, libros muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero el único libro que contiene la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Y creemos que la palabra de Dios cambia las vidas y nos da las directrices a los que estamos casados, a los solteros, a los pastores, a los diáconos, a los obreros, para saber cómo tiene que ser nuestra conducta y cómo tiene que ser nuestro comportamiento. ¿Qué requisitos tiene que tener un hombre que dice que quiere servir a Dios? Pues léetelos a ver si los estás cumpliendo. Y también que tu mujer de vez en cuando los mire para ver si ella también da la talla y no solamente tú o no solamente ella. Y cómo tiene que ser tu matrimonio y tu economía y tu testimonio interno y externo fuera de la iglesia. Y cómo tienes que gobernar tu casa y no ser una casa de locos ni un mal ejemplo. Todo eso está en la palabra de Dios. Para que no tengamos que inventarnos nada. Porque el reino de los cielos es sinónimo de gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se mueve en el orden, no en el caos. Y por eso Pablo le dice, esta es la doctrina. Esto es lo que creemos.
Y no pierdas el tiempo con gente que viene a buscar siempre, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿y por qué tal? No pierdas el tiempo. Hermanos queridos, en esta congregación esto es lo que se cree. Es que yo no creo que los dones del Espíritu Santo hoy en día se ven. Pues búsquese otra iglesia, querido. En esta iglesia creemos que todos los dones del Espíritu Santo están en pleno funcionamiento. Como me dijo una vez un pastor, pero es que yo nunca he visto algunos dones moverse. Bueno, yo tampoco he visto nunca Júpiter y creo en Júpiter, querido. Esto no es cuestión de que yo creo en lo que veo, en lo que yo he vivido, he experimentado, y en aquello que me choca por mi carácter o por mi forma de ser o por la enseñanza de la cual yo procedo. No, esto no es cuestión de eso. Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. Y por eso, hermanos queridos, creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. ¿Saben? En España hay gente que dice que ya no viene. Bueno, pues ya está. A ver qué vamos a hacer con esto. Voy a perder yo el tiempo con un señor que dice que Cristo no viene, con todos los millones y millones de almas que todavía tengo que alcanzar. Voy a estar yo discutiendo 3 horas con un cabezón que dice que Cristo no viene. Hágame el favor, ni tengo tiempo ni ganas, crean, ni tiempo ni ganas. ¿Cuántas veces por dedicar demasiado tiempo a una persona que no quiere cambiar, hemos perdido la oportunidad de poder ministrar y bendecir a gente que sí iban en serio con el Señor, pero que a lo mejor pasaban desapercibidos porque no se atrevían a preguntar por su carácter, por su timidez o por lo que fuera, ¿verdad? Hay creyentes que dicen que el milenio no existe, que eso es algo simbólico. Hay iglesias en España que dicen que la Santa Cena no hay que practicarla, que eso es simbólico. Y el bautismo tampoco hay que practicarlo, todo eso es simbólico. Entonces comenzamos a quitar y a quitar y a quitar y al final nos quedamos con 3 páginas de la Biblia. Hermano, aquí se queda todo o nada. No es lo que me gusta, no es lo que entiendo, es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Y claro, hay personas que a lo mejor buscan otro tipo de congregación, otro tipo de enseñanza, de doctrina. Bueno, yo me doy cuenta que ustedes aquí en los Estados Unidos tienen iglesias por todas las partes, por todas las esquinas. Como lo dije ayer en el mensaje cuando estuvimos en aquella iglesia, ¿dónde era aquello? Bueno, que sí, bueno. 6 o 7 iglesias por el camino. Iglesia de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo, la iglesia de esta, la iglesia del otro. Aquí hay para dar y vender. Está el McDonald's, está el Taco Bell, está... Igual, ¿no? Igual el circo variopinto religioso es realmente increíble, ¿no? Bueno, hermanos queridos, pues gracias al Señor, si usted no se encuentra a gusto aquí, a lo mejor se encuentra a gusto en la otra, y si no se encuentra a gusto en ninguna de Miami o de la Florida, pues lo más seguro es que a lo mejor hasta usted se haga pastor, que es lo que suele hacer. Bueno, me monto una iglesia y yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo, ¿no? Hermanos queridos, el apóstol Pablo decía a Timoteo, Timoteo, yo te he puesto ahí, pero no para que te coman, yo te he puesto ahí para que seas valiente y cumplas con tu llamado y con tu ministerio. Pelea la buena batalla, porque como dije ayer, hay malas batallas que mejor no te metas. Echa mano de la vida eterna, confía en el Señor, agárrate a Él, porque la fe que tienes es un don maravilloso. Y quiero recordarte, le decía Pablo a Timoteo, que la fe que habita ahora en ti, que por cierto es una fe genuina, una fe probada, una fe sin máscara, como dice una versión de la Biblia en alemán, una fe sin máscara, una fe genuina, verdadera, bíblica. Primeramente esa fe la tuvo tu abuela Loida, te lo recuerdo, Y tu abuela Loida le traspasó esa fe a tu madre Eunice. Y estoy seguro que ahora esa fe también habita en ti. Es una fe, es un conocimiento, es una experiencia que se ha traspasado de generación en generación. Podríamos decir, ¿verdad? La abuela, la mamá y el hijo. Es como en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. No empezaba y terminaba todo con el papá, con el receptor de la promesa, sino que eran capaces de transmitir la enseñanza y la fe y el conocimiento y el amor y la devoción al Señor de generación en generación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones, ocuparnos también en los más pequeños, porque ellos están recibiendo unas presiones y unas enseñanzas en sus escuelas, en las universidades que nosotros tal vez no tuvimos. Y por eso es muy importante reforzar la enseñanza en el hogar y también en la congregación. Porque un porcentaje altísimo de jóvenes criados en el Evangelio, cuando fueron a la universidad, yo no sé qué rayos les enseñaron o qué le hicieron allí, cambiaron completamente. Y este tipo que mató al muchacho el otro día, había sido criado en el Evangelio, no se olviden de eso. Un muchacho criado en el Evangelio, que cuando fue a la universidad, como
como decimos en España, le comieron el coco, yo no sé qué rayos le hicieron, y fue capaz de cometer un crimen atroz delante de miles de personas. Así que no estamos exentos de que nuestros hijos, criados en el Evangelio y llevados en la panza antes de su nacimiento y que venían aquí a la congregación, por allí nos encontramos de que ahora son ateos, ahora son agnósticos, ahora creen en esto o creen en aquello. Hermanos queridos, el diablo está tratando de robarnos uno de los tesoros más hermosos que tenemos en nuestras congregaciones, que es la juventud, la adolescencia y los niños. Y tenemos que... ¿Qué estás leyendo? A ver, trae para acá. ¿Qué estás viendo en internet? Que te digan lo que sea, pero tú eres el responsable, no el Estado, no el gobierno, no el profesor. Tú eres el responsable de velar por la educación espiritual de tu hijo. La iglesia es un refuerzo, pero los padres son los responsables de transmitirle al hijo la fe, la confianza, el amor, la devoción y el respeto por la palabra de Dios y por el Señor en el hogar. Y eso lamentablemente se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo. Y creemos que la iglesia es la que le tiene que enseñar las escrituras al niño. Y creemos que la iglesia es el que tiene que hacer de ese niño un varón de Dios. No, mi hermano. Es usted como padre el que tiene que hacer que su hijo ame al Señor. Y es usted como madre la que tiene que cuidar de sus hijos, para que el día de mañana sean más espirituales y mejores creyentes que lo que nosotros hemos sido en esta generación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú eres un eslabón más de la cadena. Esto no empezó contigo. Detrás de ti hay historia, detrás de ti hay vidas, detrás de ti hay mucha oración, esfuerzo, lágrimas y sacrificio para que tú llegaras hoy a ser nada más y nada menos que el pastor de la iglesia más grande que jamás existió en el siglo I, como fue la iglesia de Éfeso. Así que pelea la buena batalla de la fe, como dice aquí, echa mano de la vida eterna, para la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, el apóstol Pablo no solamente le da a él consejos personales, él está hablando de pastor a pastor, sino que además le dice a Timoteo que tiene que haber una actitud constante y permanente en todo creyente, pero más en uno que sirva al Señor, y la hemos leído en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, la actitud es lo que marca la diferencia en la vida de un creyente maduro o inmaduro. Estoy haciendo una lista a título personal, aún no la he terminado. ¿Cuántos tipos de creyentes menciona la Biblia? ¿No? ¿Se han percatado de eso? Cristianos niños, cristianos débiles, cristianos inmaduros, cristianos carnales. Es interesante notar porque la Biblia nos habla de que sí, hay muchos creyentes en las congregaciones, pero no todos están en el mismo nivel de madurez, de crecimiento, ¿verdad? Ya sabemos que el conocimiento tiene sus límites y la fe y todo eso. Pero hermanos queridos, aquí la palabra de Dios nos dice que la actitud de contentamiento, de satisfacción, de gratitud a nuestro Dios, teniendo dos cosas vitales y fundamentales en la vida, como es el sustento y el abrigo, eso tiene que producir en nosotros una tranquilidad de saber que Jehová es mi pastor y nada le faltará. Amén. El gran problema es cuando el hombre ha querido ir más allá de lo que Dios le dio. Cuando personas que ya tenían su territorio, esto es un tema muy interesante, y muchas guerras se podían haber evitado si los pueblos que recibieron su heredad, que recibieron su territorio, se hubieran conformado con lo que Dios les dio. Las 70 naciones que aparecen en el libro del Apocalipsis recibieron en un principio un territorio donde tenían de todo para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder hacer sus negocios, agricultura, ganadería, pesca o lo que fuera. Cuando esas naciones, llámese Portugal, Inglaterra, España, Francia, la que sea, querían ir más allá de sus fronteras y querían apropiarse de lo ajeno, ahí vienen los líos y las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestra frontera espiritual. ¿En qué terreno yo me puedo mover, permítame la expresión, como pez en el agua? ¿Y en qué terreno es mejor que no te metas? Porque Pablo menciona varios aspectos referentes a lo que estoy tratando de compartir ahora. Pablo dice, yo fui una persona que como perito arquitecto, él se autodefine de esa manera, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero tengo que reconocer que después de mí vino alguien que sembró en lo que yo ya había preparado. Y ese fue Apolos. Yo sembré, Apolos regó, pero en definitiva el crecimiento ni él ni yo lo dimos, sino fue el Señor.
Por lo tanto, Pablo reconoce cuál fue su papel, cuál fue su función maravillosa, pero también tiene que reconocer, y de hecho lo hace, que después de él vinieron otros ministerios que también ayudaron a la obra a crecer y a desarrollarse. Y vemos, por ejemplo, a Pedro, nada más y nada menos que Pedro, hermanos. Tremendo hombre de Dios, el único hombre en la historia junto con Jesús que caminó por encima de las aguas, que cuando llega a la puerta de la hermosa y aquel hombre le está pidiendo dinero, él dice: no tengo. No le da vergüenza reconocer que no tiene en ese momento dinero. Mira, yo en este momento no tengo ni plata ni oro. Las monedas en aquel tiempo generalmente, las de valor, ¿no?, eran de plata o de oro. Pero es que no tengo plata ni oro. Y además, aunque tuviera, tu problema no se soluciona ni con plata ni con oro. No es el problema tuyo no es económico. El problema tuyo trasciende la economía. Pero lo que tengo, te lo voy a dar. En otras palabras, qué importante es saber lo que tenemos para poder servir al Señor y al cuerpo de Cristo. Pero para mí aún es más importante saber y reconocer lo que no tengo. Porque no, yo canto, yo toco, yo predico, así sí, ya sabemos que tú eres un crack, un fuera de serie. Pero ¿sabes lo que no tienes? Ese es el gran problema de muchos, que creen que pueden hacer de todo, y Dios tiene la obligación y el deber de respaldarle en todo lo que hagan. Y Dios le dijo a Josué: desde hasta. Ojo, desde hasta, no te vayas del hasta ni desde el este, porque entonces vas a meter la pata. ¿Por qué devolvió la península del Sinaí Israel en la guerra de los 6 días? ¿Por qué la devolvió si la había conquistado? Porque el Señor no le prometió la península del Sinaí al pueblo de Israel. Le dijo: desde aquí hasta allá. Y este territorio yo no te lo he entregado, por lo tanto devuélveselo a los egipcios. Y lo tuvo que devolver. Y es muy importante que tú, a lo largo de tu vida, y esta iglesia, sepa cuál es el límite que el Señor nos ha dado. Y en ese territorio Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar. Pero no te salgas, No te salgas, porque vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a ilusionar a la gente con cosas que no son de Dios. No, pero es que la iglesia de al lado la hizo, sí, ellos sí, pero tú no. Porque tú no tienes que imitar a la iglesia de al lado. Tú no tienes que imitar a los pastores, tú no tienes que importar un método de Colombia, de Corea, de América o de donde sea y traerlo aquí para que funcione y crezca la iglesia. Es que Dios no es un Dios de métodos. Dios es un Dios de relación personal. Y a uno le dijo: tú vas a morir en la cruz y de esa manera me vas a glorificar a mí. Pero tú te vas a quedar hasta que yo venga. Y uno dice: pero si los dos eran discípulos. Sí, pero el proyecto de Dios para Pedro era diferente al plan de Dios para la vida de Juan. Y tú no tienes que imitar ni copiar a nadie. Tú tienes que decir: Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para yo servirte? Un talento, o con un talento te serviré. Pero si me has dado 5, con 5 tendré que servirte. Y si me has dado 10, con 10 tendré que servirte. Por lo tanto, ni se tiene que sentir inferior el que recibió 1, ni superior a nadie el que recibió 10, sino que cada uno, conforme a su capacidad, ministra en el cuerpo de Cristo. Pero al fin y al cabo, el crecimiento y la honra se la lleva siempre el Señor. Y el Señor le dice a Timoteo: cumple con tu llamado, no con el llamado de Tito, no con el llamado de Priscila y Aquila, no con el llamado de Silas o de Bernabé, sino cumple con tu llamado y cumple con tu ministerio. No vivas 2 vidas al mismo tiempo, porque no se puede vivir 2 vidas al mismo tiempo. Tú tienes que descubrir para qué te capacitó, para qué te llamó el Señor y en qué área Dios te va a usar. Y en ese área Dios te va a bendecir y respaldar. Pero como te salgas de ese marco, de esos parámetros que yo establezco para tu vida va a ser un auténtico desastre, que es lo que lamentablemente hemos visto muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el materialismo. Fíjense hasta qué punto el dinero a lo largo de la historia fue algo tan poderoso que se utilizó para cosas tremendamente destructivas como guerras y tantas cosas, ¿verdad? Pero los griegos, que lo adoraban todo, llegaron incluso a levantar un altar, que Pablo lo conoció y lo visitó en el Areópago, en Atenas. Cuando una mañana, dando un paseo por la ciudad de Atenas, capital de Grecia, le dijo a los atenienses: observo, me he percatado de que soy gente muy religiosa.
porque incluso he visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. Yo os vengo hoy a hablar del Dios no conocido. Ustedes conocen a Afrodita, a Artemisa, a Ceres, a Zeus, a tantos dioses, a Baco, el dios del vino. Pero ustedes no conocen a ese Dios desconocido al cual yo les voy a hablar. Pero tenían un Dios que lo llamaban Mamón. Y el Dios Mamón era el Dios del dinero. ¿Qué te parece? El Dios del dinero. Bueno, hoy en día tal vez no tenemos una estatua que diga el Dios del dinero, pero en los billetes que ustedes usan aparece el nombre de Dios. In God we trust. ¿Lo dije bien? Oh yeah, my friend. In God we trust. ¿En qué Dios, querido? En Mamón. Porque el Señor dijo, no puedes servir, y lo dice en griego, no puedes servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Porque un amo no puede tener dos señores, o sirves a uno o sirves al otro. Y vosotros no podéis tener a dos dioses como cabeza y como cobertura de vuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de ser siervos del dinero, lo que hacemos es que lo utilizamos para la honra y la gloria del Señor, y no dejamos que Él nos controle a nosotros, sino que nosotros, con la sabiduría de Dios y con la experiencia y con el conocimiento de la palabra, utilizamos el dinero como en un momento determinado utilizamos un micrófono, una batería, un piano, una guitarra, un proyector o lo que sea. Un instrumento más, pero no el más importante ni el más poderoso, sino un instrumento más que no me va a controlar a mí, sino que yo lo voy a usar para la honra y la gloria de mi Señor. Y por eso en la Biblia la palabra dinero, la palabra dinero aparece. La palabra dinero está en la Biblia, búsquela para que vea. Y por eso en la Biblia el Señor le enseñaba a su pueblo, y Timoteo tiene que enseñarle a los líderes de la iglesia, a los futuros diáconos y a los futuros obreros, que no tienen que ser amantes de ganancias deshonestas, porque entonces has caído en la red, has caído en la trampa, y entonces en vez de moverte por fe, te mueves por amor al dinero. ¿Os suena esto hoy en día? Suena, ¿no? Entonces el Señor en su palabra dijo, lo que tienen que hacer ustedes es esto, esto, esto y esto. Y Él les enseñó en el Antiguo Testamento una forma de mantenimiento, no de extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene visión, digamos, evangelizadora. El judaísmo es una religión, un modelo, un estilo de vida que lo que pretenden es mantener su cultura, mantener sus ritos, mantener sus tradiciones y ceremonias, pero que no se metan otras naciones, pueblos, culturas o personas ajenas a ellos. Y por eso el sistema famoso del diezmo era un sistema para mantenimiento de la casta levítica, para que estos que no habían recibido tierra, que no podían sembrar, que no podían cultivar, que no podían tener animales, entonces ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues entonces las demás tribus, las demás familias separarán un porcentaje de vez en cuando para que esta familia, que solamente se debe de dedicar a los asuntos espirituales y ministrarles a ustedes, puedan tener su sustento. Pero era un sistema económico extraordinario, porque todos daban lo mismo. El diezmo lo daba todo el mundo igual, una mayor cantidad, menor cantidad, pero la proporción era la misma. Pero era un sistema para mantenimiento del templo, para mantenimiento de los levitas. Pero es que nosotros no solamente queremos mantener la obra. ¿Me explico? Porque si solamente queremos mantener la obra, se nos fue la visión. Y el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya no es solamente mi iglesia, mi luz, mi agua, mi teléfono, mi batería, mi micrófono, mi piano. Bueno, pero esa es la vida cristiana. Todo mi. No, la vida cristiana tiene una proyección fuera de las paredes de la iglesia. Y si nos movemos con el sistema única y exclusivamente del Antiguo Testamento, que era una maravilla, pero que solamente era para el mantenimiento de la obra no va a extender, sino va a crecer, porque tendrá sus límites. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento dice, ahora todo es del Señor. De tal manera que ahora no soy yo el que administro, digo, bueno, ya cumplí, ya está, ya me quedo tranquilo. Ahora el Señor dice, no, ahora todo lo que pongo en tus manos, todo es mío. Y ahora entra otro principio, que es el de la generosidad, donde todo es del Señor,
y donde teniendo ropita y la arepita, estamos contentos con esto. Ay, no, pero yo no puedo vivir así, hermano, que yo vivo en América. Pero es que el Dios de América es el Dios de Europa también, Y es que yo quiero todos los años cambiarme de coche, yo quiero tener 500 pares de zapatos y quiero... Claro, usted quiere, pero la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y todo lo demás vendrá por añadidura, y a veces el Señor nos da más por amor y por misericordia, no por nuestros méritos. Pero la cruda realidad es que nosotros, si tuviéramos simplemente un plato de comida al día para comer y un techo para cobijarnos, tendríamos que ser la gente más agradecida y feliz del mundo. Pero la avaricia, la codicia de tener hace que muchos cristianos estén de deudas hasta el cuello. Y por eso algunos, cuando me dicen yo quiero servir al Señor, lo primero que le pregunto es ¿cuánto debes? Ah, pues debo esto, la tarjeta. Digo, no sirve para servir a Dios, porque eres un esclavo del sistema. El sistema te ha atrapado y tú, ¿en qué estás pensando cuando te vas a la cama? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago aquel? Y ahora un trabajo aquí, y ahora un trabajo allá. No eres libre, eres un esclavo del sistema faraónico del mundo. Y hasta que no seas liberado, no puedes ser usado. Y no hablo de demonios, ni mucho menos. Hablo de tener libertad, de poder servir al Señor y dormir tranquilo y no deberle nada a nadie. ¿No dice la Biblia? No debáis a nadie nada. Pues el primer consejo que le doy a todos los que quieren servir al Señor es: paga todas tus deudas. Y después hablamos. No le debas a nadie nada. Para que mañana desde el púlpito alguien no te diga, sí, pero es que este me pidió la semana pasada $1,500 y aún no me lo ha devuelto. Y el mes pasado me dijo que me iba a pagar la renta y lleva 3 meses sin pagármela. Y a veces Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Claro, a veces Dios hace milagros, pero lo normal es que los principios bíblicos, al aplicarlos en nuestra vida, el Señor nos va a guardar de deudas, de malas decisiones y de una mala utilización de nuestros recursos. Así que, mis queridos hermanos, yo en esta mañana, como palabra final para todos ustedes, es el último versículo de esta carta que dice: la cual, profesando alguno, leo el anterior, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Que la gracia del Señor sea contigo. Algunos se desviaron de la fe porque no pusieron en práctica ni la doctrina, ni el contentamiento, ni la santidad, ni el orden, ni la obediencia. Y entonces puedes leer en la segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo, que es la última que él escribe, y dice, escucha bien esto: Timoteo, quiero que sepas que cuando me sacaron de la mazmorra y me llevaron a hacer el primer careo, el primer juicio, ninguno estuvo a mi lado. Pero Pablo, con lo famoso que tú eres, y no estaba allí Adán, y no estaba Fabio, y no estaba Joel, y no estaba Gregorio, y no estaba Daniel, nadie, ni el Tato estaba allí. Nadie. ¿Y Demas? Demas, que siempre estaba pegado a ti, que era el que te llevaba la mochila, el que te cogía las gafas. No se preocupe, pastor, yo tengo las gafas, ya tengo... Y no estaba Demas allí, dice, no, se fue. ¿Y a dónde? Dice, al mundo. Al mundo. Hombre, claro, es que cuando eres famoso todo el mundo se te pega como las garrapatas. Pero ahora, Demas dice, estar con este. ¿Y qué me va a dar a mí este? Dices, Demas se fue al mundo. ¡Qué desastre, Dios mío! Es que las pruebas cubren o descubren. Y en este caso las pruebas, la presión, descubrió el corazón de Demas. Bueno, y Alejandro, aquel que era tan agradable y tan cariñoso y tan servicial, Alejandro, ay, cuídate de ese hombre, me causó muchos males, guárdate de ese, es un peligro. Ninguno estuvo a mi lado. Pero tengo una buena noticia, Timoteo. El Señor sí estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas, y pude predicar la palabra de Dios y me guardó del león, del diablo, de Satanás. Y me libró y me librará. Y terminaré mis días diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me han abandonado todos en el momento más duro y difícil de mi vida, pero el Señor, que dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no me abandonó.
Y esa es la fe y la confianza que tenemos. Que cuando todo en la vida nos falle, incluido hermanos, iglesias, pastores, etcétera, el Señor siempre estará a tu lado. Y si en esta mañana hay alguien aquí de esta congregación o de otra, no lo sé, o has estado aquí en esta mañana por primera vez, quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama y murió por ti en la cruz. Y quiere sanar las heridas de tu corazón. Y quiere que salgas de aquí diciendo: Señor, gracias porque sé que tú me amas. Y así como a mí me han herido, a ti también te hirieron. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, no enseñó heridas sangrantes, abiertas, sino que enseñó heridas cicatrizadas. Y dijo: mirad mis manos y mirad mis pies. Tu lado a mí, y mi espíritu